Bueno, vamos a ver, Alejandro Entrambas Aguas, periodista de investigación del Debate. Buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Al final, ¿dónde en fin, tiene domiciliado el señor Sánchez Castejón David, hermano de Pedro Sánchez, su casa? ¿Dónde está domiciliado? ¿En Elvas, Portugal? ¿En Badajoz, que es donde supuestamente trabaja? ¿O en Segovia, donde aparece ahí un chalet que tú dices que lo facilitó como domicilio justo hasta que arrancó la investigación y entonces lo vendió? A ver, cuéntanos esto. Bueno, la verdad es que es un lío monumental, el lío del paradero del hermano de Pedro Sánchez, porque, vamos a ver, está contratado en Badajoz, pero es residente fiscal en Portugal, estuvo empadronado en Badajoz, pero ya no lo está porque lo cambió cuando se marchó a Tailandia y ahora nos encontramos con este chalet en Segovia. La verdad es que es un lío monumental. Este es el inmueble que estamos viendo ahora. Es una de las grandes novedades de la investigación que gira en torno al hermano de Pedro Sánchez, porque ayer la Guardia Civil registró la Diputación de Badajoz y cuando, acudieron al área de personal y recogieron la ficha que tiene como directivo el músico, hallaron este domicilio, que en su ficha como directivo figura un domicilio a las afueras de Segovia, que es este chalet, y que además coincide con otra documentación que la Diputación le mandó a la juez, donde insisten en que este es el domicilio que este señor ha facilitado, ¿no? Nosotros nos personamos en el chalet, es un chalet de 626 metros cuadrados, que qué casualidad fue vendido justo cuando comenzó la investigación. ¿Era de su propiedad, Alejandro, el chalet? ¿O lo tenía alquilado? No era de su propiedad, solo hay dos opciones: que estuviera alquilado, sí, o que se lo prestaran. Nosotros hablamos con las personas que lo están habitando en estos momentos y no nos quisieron dar ningún tipo de explicación, tampoco decirnos si conocían al hermano del presidente del gobierno. O sea que solo hay dos opciones: que viviera allí durante un tiempo de alquiler, porque los vecinos sí que nos confirman que durante un tiempo le han estado viendo, o que los actuales propietarios le prestaran el inmueble, ¿no? Lo que pasa es que es bastante llamativo. Este inmueble está más o menos de Madrid a poco más de una hora, pero es que de Badajoz, que es el lugar donde este señor tiene que estar por contrato de manera presencial, de manera totalmente obligatoria, está a 4 horas y media, ¿no? O sea que estaba viviendo, hubo un tiempo que estuvo viviendo en esta casa, supuestamente, y trabajaba a la vez en Badajoz, pero no trabajaba en la medida en que parece que no fuera todos los días, teniendo en cuenta que estamos a 4 horas de distancia. Sí, efectivamente. Como os digo, es uno de los datos que halló ayer la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil durante el registro. La juez básicamente ordenó el registro por dos motivos. En primer lugar, por el retraso que la Diputación está teniendo a la hora de mandarle la documentación, y luego, por otro lado, por temor, la magistrada tiene temor de que esa tardanza esté motivada por algún tipo de destrucción de pruebas. Otra de las motivaciones que ha tenido, tal y como nosotros hemos podido saber en el debate, fue el vídeo que nosotros mismos publicamos, donde se veía a 3 operarios montarle un despacho deprisa y corriendo, ¿no? Que le iba a servir como pretexto para justificar que no se le veía acudir a su puesto de trabajo, porque en realidad tenía ese segundo despacho que se le estaba montando ad hoc justo cuando la jueza empezó a pedir explicaciones, ¿no? Los agentes estuvieron 5 horas en la Diputación de Badajoz, se llevaron básicamente 2 cuestiones: su portátil, el portátil del hermano de Pedro Sánchez, y luego, por otro lado, el volcado de los correos electrónicos de 8 empleados de la Diputación, ¿no? Y ahora una de las grandes incógnitas, que va a ser en lo que los agentes de la UCO van a centrar sus pesquisas, es en tratar de averiguar, en tratar de encontrarle alguna explicación lógica, si es que existe, al aumento patrimonial del hermano de Sánchez. Es decir, este señor pasó de tener 261.000 euros a 1,7 millones en menos de un año. Pero eso puede aclararlo perfectamente, supongo, la agencia tributaria. Antes lo estábamos comentando. La propia agencia tributaria sabrá de dónde ha salido ese dinero. Vamos, sí, de hecho, antes o después tienes que declarar, de la renta tienes que declarar los ingresos y sabes de dónde vienen, y por tanto, bueno, pues la propia agencia tributaria, ese es un dato que tenía que haberle dado ya a la jueza hace, una eternidad. Todavía no se lo ha dado, pero antes o después lo vamos a acabar sabiendo, porque la jueza mandó un oficio a la agencia tributaria y solicitó las últimas 5 declaraciones de la renta del hermano de Pedro Sánchez. Por lo tanto, antes o después lo vamos a averiguar. Pero aquí hay una cuestión, que esto es indudable. Con el sueldo que tiene el hermano del presidente del gobierno en la Diputación, que son, en números redondos, en torno a 2.800 euros netos al mes, no se puede multiplicar el patrimonio en la manera en la que lo ha hecho él, que, insisto, ha pasado de 261.000 euros
a 1,7 millones. 261.000 euros, Alejandro, ¿cuándo? ¿Cuándo los declaró? Esos 261.000 euros. La última vez que declaró ese dinero fue en el año 2019. ¿Antes de llegar a la Diputación de Badajoz o ya, No, ya estando empleado ahí? El hermano de Sánchez llega a la Diputación de Badajoz en 2017. Vale. Estando en la Diputación, Sí. en 2019 declara tener 219.000 euros, Claro. se coge una excedencia de un año, que es en el año de la pandemia, en 2020, por lo tanto ese año no declara, no hace declaración de bienes, y es en 2021, a la vuelta de un viaje que hace a Tailandia, donde estuvo empadronado. Nosotros en el debate hemos publicado el documento de la Embajada de Tailandia en España, que comunicó al Ayuntamiento de Badajoz que cesaba en el padrón de Badajoz para pasar a estar empadronado en Bangkok, y es, como digo, a la vuelta del país asiático cuando ya hace una declaración de bienes, la del año 2021, y ya es cuando aparece con las famosas acciones del BBVA y con los bienes inmuebles y con el dinero en las cuentas corrientes, que todo eso suma 1,7 millones de euros. Y es una de las grandes incógnitas, ¿no?, de este ¿No procedimiento. le tocaría la primitiva en Bangkok? Bueno, pues no es descartable. La verdad es que yo quiero entender que si en el hipotético caso de que aquí en España, a través de la agencia tributaria, consiga justificar parte de lo que tiene, pues lo mismo, a lo mejor el patrimonio lo ha hecho en el extranjero, y en ese caso para la juez será más difícil, pero no imposible, de indagar, ¿no? Y más siendo Tailandia un país pues complicado a la hora de hacer comisiones rogatorias y demás. Pero antes o después vamos a acabar resolviendo todas estas incógnitas. Bueno, pues dime, Paco. No, simplemente que el domicilio, por lo que sabemos en Vox Populi, el domicilio de este chalet del Espinar es el que figura en el contrato que él firmó en el 2017 con la Diputación de Badajoz, y en principio lo sigue manteniendo como tal domicilio, ¿no? Por eso no se entiende. A pesar de que a lo mejor ha podido ser vendido, decir, como cuenta Alejandro. ¿El qué? Sí, probablemente, claro. No, ha sido vendido, pero sigue sigue todavía en el contrato como el domicilio suyo. Sí, personal, efectivamente, familiar. sigue con este domicilio, ¿no? Que es que incomprensible que trabajando en Badajoz, 4 horas y media, como ha comentado el compañero, pues esté domiciliado ahí, ¿no? Pero bueno, son muchos misterios lo que hay en torno alrededor, demasiadas sombras en torno a cómo se ha enriquecido patrimonialmente y cuál es realmente su trabajo, y si realmente pasaba por la Diputación o no. Estaba absolutamente ausente y forma parte de esos empleos que se asignan, pero sin necesidad de que tengas que ir por allí. Hombre, hay una cosa claro, se tendrá que desvelar todavía muchas cosas, pero a lo mejor no hay ninguna ilegalidad, pero desde luego ejemplaridad tampoco hay ninguna, por lo que vamos sabiendo, porque cuando tienes un sueldo público, una responsabilidad como nada menos que el director del Conservatorio de la Diputación de Badajoz, y resulta que no resides donde trabajas, no vas al trabajo, en fin, y luego esa diferencia patrimonial, pues vamos a ver. Hombre, sobre todo que trabajas para una administración pública española, luego tienes que tributar para y tributas en Aquí hemos otro tratado hace país. un momento el caso de embajadores que, sí, aunque estén en cualquier país, pues tributan lógicamente la hacienda española, ¿no? No tributan para la hacienda Y luego también está... de Suecia o Rusia. Efectivamente, ¿no? eso es Dime, lo- Alejandro. Claro. Sí, no, que en el caso de lo que comentaba Paco Rosell, claro, son españoles que son expatriados, es decir, por mucho que estén destinados en el extranjero, cobran y cotizan en España, ¿no? Pero luego también hay que comentar un tema. El hermano del presidente del gobierno llevaba meses sin acudir a su puesto de trabajo, y qué casualidad, minutos después de que comenzara el operativo policial, que el operativo policial irrumpiera en la Diputación de Badajoz, coge y aparece. Y se presenta además en el despacho en el que le llevan sin ver 2 años, no en el que le acaban de montar ahora para poderse justificar ante la juez, sino aparece en el Palacio de Felipe Checa, que es la sede central de la Diputación. Claro, esto fue una 2 años llevaba sin ir por allí. Sí, prácticamente 2 años. Y es que las denuncias por absentismo laboral arrancaron por sus propios compañeros que no le veían por allí. Es esa imagen la que estamos viendo. Es el hermano del presidente del gobierno accediendo al Palacio de la Diputación, y causó sorpresa por 2 cuestiones. Primero, porque apareciera justo cuando se estaba llevando a cabo el registro, mejor dicho, justo cuando había salido en prensa que se estaba llevando a cabo el registro, y luego pues todos sus compañeros pues que se quedaron, en fin, bastante sorprendidos, ¿no? Y este señor apareció también hace un mes
qué casualidad también cuando los medios de comunicación publicamos que había sido denunciado por no acudir a su puesto de trabajo y por mudarse a Portugal para pagar menos impuestos. Bueno, pues se presentó también deprisa y corriendo y los funcionarios le vieron además en la sala de fichajes. O sea, todo muy casual, ¿no? Y desde ese día no ha vuelto a aparecer hasta ayer, ¿no? En cualquier caso, en el procedimiento judicial se le está investigando por 5 delitos, por prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude a Hacienda y a la Seguridad Social, y casi como que parece anecdótico el tema de que no vaya a trabajar, ¿no? Obviamente es un tema grave, pero en comparación a con cómo ha logrado multiplicar su patrimonio es algo, pues en fin, que llama bastante la atención y que, insisto, antes o después acabaremos sabiendo. Lo que es sorprendente en estos momentos es que la Diputación de Badajoz, que gobierna el Partido Socialista, sigue defendiendo y protegiendo al hermano de Pedro Sánchez y sosteniendo que su labor es inmaculada, que lleva a cabo su trabajo de manera brillante y que aquí no hay ninguna irregularidad, ¿no? Sí. No, a mí lo que me sorprende de todo esto es, con todo lo que se ha publicado ya, lo que estamos ahora comentando, por ejemplo, que yo creo que es la enésima vez que lo recordamos, que a propósito del patrimonio. O sea, que esta persona no haya dado explicaciones. Qué fácil, dice, si realmente no tiene nada que ocultar, oye, a través de un abogado, él llega y dice, mire usted, esto es mi patrimonio en función de esto. Se puede desnudar perfectamente fiscalmente porque al final se va a saber y si no hay nada que ocultar, aquí acaba todo. Pero, Antonio, y si realmente no lo haces porque, claro, pues genera sospechas. Es inevitable que alguien efectivamente se pregunte por qué de 260.000 euros se pasa a 1.700.000, ¿no? Pero más llamativo que él no dé explicaciones es que la administración correspondiente, en este caso la agencia tributaria, no recabe explicaciones. Eso es lo más llamativo. Claro. Había, por cierto, cuando... A usted, a mí, a Alejandro, a Ignacio, a Externo, ya vamos, cosido a... Si se me permite la de notificaciones y preguntas, ¿eh? El otro día, cuando entró la UCO y él, supongo que le llamarían y deprisa corriendo apareció por allí, hay una foto en la que aparece la puerta de una de las dependencias de la Diputación. Dice, en esta administración se trabaja para construir un mundo mejor. No sabe hasta qué punto pensaría él. Por eso, sin fronteras. Una administración que, en este caso, unas dependencias que permite que los tímidos laborales, como decíamos ayer aquí, pues hombre, disfruten de la vida mucho más. Claro. Y sobre todo, no se nos olvide una cosa, Antonio, que es que este señor lleva contratado en la Diputación de Badajoz desde el año 2017, 10 días después, lo ficharon 10 días después de que Sánchez llegara a la Secretaría General del Partido Socialista, pero hasta que los medios de comunicación no nos hemos puesto a investigar exactamente en qué consistía su labor y si había alguna irregularidad en torno a él, como en efecto las está viendo, aquí no ha pasado nada. O sea, es decir, nosotros en el debate el año pasado comenzamos a sacar todas las irregularidades, luego se sumaron otros medios de comunicación que también han dado exclusivas. Y ha sido a partir de todo ese trabajo periodístico, de todas esas investigaciones, cuando se ha presentado una denuncia, una juez ha abierto diligencias, la Guardia Civil se ha presentado a requisar documentación dentro de un registro. Es decir, este es un caso más, como tantos otros que hay en España, que en el momento en el que, desgraciadamente, desde el Gobierno quieren acallar a los medios de comunicación, es gracias a los medios de comunicación, pues en el momento en el que, gracias a los medios de comunicación, el motivo por el que se descubren este tipo de escándalos, ¿no? Pero observa ser, perdón un momento, Antonio, hay un detalle porque le cuenta Alejandro con mucha razón que su contrato es del año 17, cuando Pedro Sánchez llega a la Secretaría General del Partido Socialista. Sí. ¿Sabéis cuándo hace su contrato el Begoña Gómez con el Instituto de Empresa? Justo ese año, cuando su marido es elegido secretario general del Partido Socialista. Es decir, a la par, son vidas paralelas las que desempeñan tanto Begoña Gómez por un carril y el propio hermano por el otro a través de las administraciones. Alejandro Entrambas-Aguas, periodista de investigación de El Debate. Gracias, Alejandro, hasta siempre. Como siempre, hasta siempre. Gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias, buenas noches.